y la que requiere la mayor atención y cuidado y preparación para los cristianos. En particular me encanta esta meditación, pero estoy que me caigo de gripa y entonces soy más que dopado, pero no de cosas malas, sino jamás me perdería un domingo de resurrección, una meditación tan hermosa. Así es que le pido al hermano que nos lleve de la mano en esta meditación. Él vive porque vive en mi corazón. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Un hermoso día para meditar en la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada uno. Hemos tenido una semana muy bendecida de reflexión, de acción de gracias. Hemos estado alabando a Dios, hemos estado adorando a Dios de corazón, con todo nuestro corazón, en cánticos, en reflexión, en oración. Y hermanos, damos gracias por la vida y por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que hoy recordamos. El jueves celebramos la Cena del Señor en comunión, estuvimos juntos como un cuerpo, compartiendo, hermanos. El viernes reflexionamos en 3 logros poderosos conseguidos por Cristo en su muerte en la cruz, por lo que el Señor declaró: consumado es, todo está cumplido. Y hoy, hermanos, culminamos este tiempo reflexionando en el evento central del cristianismo, la resurrección. Ya que si Jesús no resucitó, todas las verdades esenciales de la fe cristiana se derrumbarían. Pero somos testimonio vivo de que su obra continúa, porque como acabamos de declarar, Él vive. Antes de su muerte, Jesús ya les había dicho y les había demostrado a sus discípulos que si cumplía con la voluntad del Padre, que era morir como el Cordero que quita el pecado del mundo, entonces la muerte no podría retenerlo y que Él saldría vencedor. El Señor les enseñó diciéndole a Marta en Juan 11: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice a Marta. Los últimos capítulos del Evangelio de Juan nos muestran que realmente Jesús resucitó y que hasta entonces, hasta ese momento, sus discípulos aprendieron la verdad acerca de lo que él había declarado que es el camino, la verdad y la vida. Hoy nosotros también podemos comprender la profundidad del mensaje de la resurrección. Así que, hermanos, hoy reflexionemos en 3 bendiciones que nos otorga la resurrección a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. 3 bendiciones. La primera de ellas, vamos a estar, hermanos, pasando de capítulo 19 de Juan, el último versículo, hasta el último capítulo, que es el 21. Así que les pido que tengan sus Biblias abiertas y entonces el versículo que vamos a estar corriendo de uno para otro. En Juan 19 vemos la primera bendición que nos otorga la resurrección, y es que esta trajo de vuelta la esperanza. La esperanza. El sepulcro confirma la muerte de Jesús. Todos los preparativos que vemos en Juan 19 al final para su sepultura no habrían sido necesarios si Jesús no hubiera muerto realmente. La muerte del Mesías era necesaria, porque si no, entonces no podría ocurrir una resurrección. Y esto también se los había dicho el Señor.
En Juan 12, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y lo corto de la narrativa de su sepultura que vemos en Juan 19 puede distraernos de lo verdaderamente desgarrador del momento y de la escena. El Señor se encontraba solo, su cuerpo estaba solo, sin sus discípulos, sin la protección de su Padre, ni de nadie. En el momento de la crucifixión, los discípulos se ocultaron por temor a ser muertos por causa de Cristo. Y fueron dos discípulos secretos o seguidores del Señor con quienes había tenido un encuentro, José de Arimatea y Nicodemo. No fueron los apóstoles, fueron ellos los que se hacen cargo del cuerpo, de llevarlo al sepulcro. Es triste la escena. El cuerpo de Jesús, sin aliento, es depositado por estos dos hombres en la tumba y se cierra, se sella la tumba. Qué rápido se les había olvidado a los discípulos cuando Jesús les menciona: yo soy la resurrección y la vida, y cuando habían presenciado salir a Lázaro de la tumba. Aunque debemos entender que el shock de los acontecimientos podrían haber nublado la memoria de cualquiera, el capítulo 20 inicia con la experiencia del primer día de la semana. Y yo quiero que leamos esos versículos, hermanos, así que vamos a Juan capítulo 20 y vamos a leer los primeros 10 versículos, por favor, hermanos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a leer esos versículos que nos narran este momento. Si es correcto, hasta el 10. Vamos a hacerlo de forma alternada. Yo leo el primero, hermanos, ustedes leen el segundo, y así vamos hasta el 10. Dice la palabra de Dios: que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a los otros discípulos, que la Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces se sorprendieron los discípulos que habían venido primero al sepulcro y vio que creyó. Pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a Jesús. Así es. Nos muestra este primer día de la semana, cuando María Magdalena acude al sepulcro, y en este contexto los discípulos estaban escondidos, temerosos, desorientados tras semejante acontecimiento de la crucifixión. El ambiente es de dolor, el ambiente es de desesperanza y pérdida. Aquí no hay vida por ningún lado. Y María Magdalena llega temprano, dice que cuando estaba aún oscuro,
y su acción de ir a la tumba no es movida por la esperanza de alguna resurrección anunciada, sino por el dolor de la pérdida, por la conmoción, por la congoja. Va al sepulcro como quien va a llorar. No espera encontrar vida allí, sino mantener la honra del cadáver. Cuando llega y encuentra la tumba vacía, María no puede concatenar que Cristo ha resucitado, sino más bien su interpretación es práctica, lógica, humana, y dice, se han llevado del sepulcro al Señor. Es tanto su dolor que está dispuesta a llevarse el cadáver, porque le pregunta al mismo Jesús, pensando que era el jardinero, el que cuidaba el huerto, le dice, ¿dónde te has llevado el cuerpo? Dime y yo voy a buscarlo. Y si estuviéramos en el lugar de María Magdalena, todo lo que había vivido en esas últimas horas, hermanos, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué podríamos pensar? Todo lo que vivió, viendo la esperanza de su vida clavada en un madero, viendo la esperanza de su vida en un cuerpo sin vida. El que prometió vida abundante, ahora es un cuerpo exánime. Seguro pensaríamos que todo ha terminado, que ya no hay más por hacer. Es lo lógico. Y en ese momento que no ve el cuerpo, no hay ni siquiera a qué llorarle. Llega y no encuentra el cuerpo. ¿Qué podríamos pensar, hermano? ¿Qué podríamos sentir cuando ni los restos de la esperanza quedan? Pedro y otro discípulo sí ven los lienzos puestos cuidadosamente, y eso indica que aquí no ha ocurrido un robo. Algo más ha pasado aquí. Y el texto es honesto, dice, no habían entendido todavía la escritura, no habían entendido lo que él ya les había enseñado. María se queda afuera llorando, con este dolor profundo, con este dolor real. Y es allí cuando el tierno Señor, en medio de las emociones, en medio de la desesperanza, se manifiesta a Magdalena. Y ella lo ve, pero no lo reconoce. Piensa que es el hortelano. Y cuando Jesús la llama por su nombre y le dice María, es cuando ella puede reconocerlo. Y Jesús no le da una explicación sobre su resurrección para que María lo reconozca. Lo reconoce porque inmediatamente es abierta su mente, su memoria, y la voz de Cristo es suficiente para entender lo que había acontecido. Pero Jesús le da una orden a María. Le dice, no me retengas, porque aún no he ido al Padre. Y esto marca una transición en la relación con el Señor. La esperanza no morirá jamás. La esperanza está siendo revelada y consiste en no aferrarse a una manifestación terrenal de Cristo. Claro, Magdalena al verlo resucitado dice, aquí me quiero quedar para siempre y aquí quiero que estés para siempre. Y Jesús le dice, no me retengas, ve porque iré con ustedes. Hice la nueva forma de comunicación con el Señor y de relación con el Señor. Ahora todo sería a través del Espíritu Santo. No habría necesidad de estar siempre con el Señor. Jesús comienza a manifestarles esta nueva realidad y le dice, comunícale a tus hermanos que he resucitado. La esperanza no está muerta, sino que vive. Lo que Jesús había dicho lo cumplió. Así que la esperanza sigue viva. Hermanos, y hoy la esperanza sigue viva. Porque Jesús está aquí. Jesús sigue aquí.
en medio de nosotros, cumpliendo lo que ha prometido. Cumpliendo lo que ha prometido. La esperanza sigue viva en cada momento. Él vino y Él resucitó para darnos esperanza. Pero hay una segunda bendición que nos otorga la resurrección. A todos los que hemos creído en Jesús. Y está en el capítulo 20, versículos 19 al 23. La resurrección devolvió la paz. Devolvió la paz. En este momento los discípulos se encuentran reunidos a puerta cerrada. Y es un detalle clave para comprender lo que Jesús viene a hacer en ese momento. Nos habla del temor profundo de los discípulos a ser arrestados, perseguidos, porque la crucifixión y las tensiones políticas en Jerusalén estaban frescas aún. Y esta es una de las razones por las que no se sostiene el invento de que los discípulos de Jesús robaron su cuerpo para esconderlo y luego decir que resucitó, porque era tanto el temor que estaban escondidos, temblando de miedo, estaban encerrados. Y Jesús aparece entre ellos de manera repentina. Y su primera palabra, lo primero que les dice, nos muestra la obra que Dios quería hacer en sus vidas y en sus corazones. Les dice, paz, paz. Es importante porque la paz que Jesús trae no depende de las circunstancias externas. ¿Qué estaba pasando afuera? Estaba latente la persecución. Y Jesús les dice paz. Así que esa paz proviene de su presencia en medio de ellos, a pesar de las circunstancias. Jesús no les está deseando simplemente un estado de tranquilidad, sino que está proclamando la restauración de todo lo que habían perdido a través del sacrificio, de la muerte, de todo lo que había ocurrido, aún de la sepultura. Y les dice paz. Y la reacción de los discípulos al verlo es asombro, alegría. El texto señala, se regocijaron viendo al Señor. Así que esa paz que Jesús ofrece no es solo un consuelo emocional, sino una transformación real en la percepción de los discípulos. Y no solo se lo dice una vez, sino que vuelve a aparecérseles y les repite el saludo y les dice otra vez, paz a vosotros, paz a vosotros. No es redundante la repetición. Al contrario, les está subrayando otra vez. Les está mostrando lo que Él quiere hacer en sus vidas. La importancia de este mensaje. Los discípulos, aún sorprendidos y desconcertados, necesitan escuchar una vez más esa palabra. Necesitan ser centrados otra vez a la obra de Dios en sus vidas y en sus corazones. Paz a vosotros. Ya Jesús les había hablado de esa paz. También en Juan 14 les había dicho, no se turbe vuestro corazón. Van a venir cosas difíciles, pero ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y les dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Todo esto antes de la resurrección. Y vuelve otra vez el Señor a decirles, se los había dicho, en mí tengan paz. Inclusive les había explicado que iría a la casa del Padre a preparar lugar y que vendría nuevamente a ellos. Sin embargo, es hasta este momento, cuando Jesús se hace presente
que sus palabras se materializan y pueden descansar y decir, el Señor está aquí, el Señor está aquí. La promesa viene con el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, dice el Señor, que permanece con ustedes y estará con ustedes. Esa es la paz y Jesús lo cumple. Ahora, teniendo esta paz verdadera, en el versículo 21, mire lo que sucede. Jesús declara, estoy aquí, ya tienen mi paz, y como el Padre me envió, así también yo os envío, para que Jesús les está dando paz. Esta paz del mundo no puede dar para quién. Es un punto fundamental para entender la naturaleza de la paz de Cristo. La paz de Cristo no es algo que se requiere para uno mismo. No es algo que se requiere para uno mismo. La paz cristiana no es un refugio frente al sufrimiento, sino una fuerza que nos impulsa a compartir el mensaje de reconciliación con el mundo. Jesús se les aparece, están encerrados, tienen mi paz, pero ahora abran las puertas y salgan, porque yo os envío. En otras palabras, quien no comparte el mensaje y quien no comparte esta paz, no experimenta en su vida la paz del Señor por el Espíritu Santo. Quien no está siendo enviado como el Dios envió a Cristo, no está experimentando la paz del Señor. El Espíritu Santo es el garante de esa paz, el que permite a los discípulos experimentar al Señor de manera personal y efectiva. No los dejaré huérfanos, dijo el Señor. Esa es la paz cristiana. Entonces esa paz no es pasiva, no es quedarse encerrado y decir, qué hermoso está el culto, qué hermoso está el momento, quedémonos aquí para siempre con el Señor. No, es la ausencia de conflictos. Allá afuera está horrendo, la situación está muy difícil, quedémonos aquí. Aquí no hay conflictos, aquí todo está hermoso. No es ausencia de dificultades, sino es la presencia activa de Cristo a donde quiera que estemos y en lo que quiera que hagamos. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita para vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios en donde quiera que estemos. Es decir, que la paz del Señor es la fuerza que necesitamos para la perseverancia. ¿Por qué algunos claudican? ¿Por qué algunos no tienen fuerzas para luchar y perseverar y mantenerse en pie? Porque la paz de Cristo no está presente en su fuerza. No han aceptado la vida del Señor. El cumplimiento de la obra, el ministerio y el llamado que Dios nos ha dado son impulsados por la paz que Él consiguió en la resurrección. Y esto nos conecta con una tercera bendición que nos otorga la resurrección, el que Jesús se haya levantado de la tumba. Y es que la resurrección nos proporciona vida. Vida. Capítulo 21. Y con esto terminamos. Pasamos a la escena final y nos muestra a los discípulos volviendo a lo que conocían. Dice Pedro, voy a pescar. Y los otros dicen, vamos. Esta acción refleja
el intento humano, cuando está en medio de incertidumbre, cuando está en medio de desconcierto, se quiere buscar un momento, un estado de seguridad, se quiere buscar un estado de control. Ya habían visto a Jesús resucitado, pero aún no comprenden lo que significa que Jesús ya haya resucitado. Y vuelve a lo que hacían antes. No saben lo que la resurrección implica para ellos. Y esto tiene un paralelismo con nosotros, hermanos. Muchas personas, muchos seres humanos se enteran de la resurrección de Jesús. Muchas personas escuchan hablar de que Jesús resucitó, pero viven como si eso no tuviese implicaciones en su estilo de vida. Ellos regresan a la pesca. No es una cuestión solo de necesidad económica, sino un intento de volver a la normalidad, a una vida antes de la resurrección. Y esto no puede ser así. Jesús no los ha llamado a esto. No es esa vida. Hay una vida nueva. Hay una creación nueva. Y en estos versículos se nos relata que ahí están, tratando de hacer lo que hacían antes, tratando de vivir como vivían antes, y están toda la noche trabajando, esforzándose, dándole con sus fuerzas, y no consiguen nada. ¿A qué se le parece la escena? Ya la habíamos visto antes. No logran pescar nada. Esta etapa de incomprensión de los discípulos nos prepara para lo que viene. La manifestación de una vida nueva. La explicación del Señor en qué consiste y a qué nos ha llamado cuando nos da vida en Él. Y Jesús se acerca a ellos en la orilla, todavía no lo reconocen, y les pregunta: hijitos, ¿tienen algo de comer? Una pregunta simple, pero es la manera en la que Jesús comienza a revelarles que Él es la fuente de la verdadera vida. Oigan, ¿ustedes tienen algo de comer? ¿Qué le responden? Nada, aquí no hay nada. Ellos responden: no. ¿En serio? ¿En serio no hay nada que ofrecerle a esa vida que pregunta si hay algo? ¿En serio, aparte de la posibilidad de tener un pescado para darle, los apóstoles y los discípulos no tienen nada para ofrecer? Cuando responden negativamente, Jesús les da una instrucción que cambia todo. Les dice: echen las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Y a pesar de que ya habían estado pescando toda la noche sin éxito, ellos obedecen y sucede algo extraordinario. La red se llena de peces. Y después de que los discípulos sacan la red llena de peces, Juan se da cuenta de que el hombre en la orilla es el Señor, y inmediatamente le dice a Pedro: es Él. ¿Se pueden imaginar la reacción de Pedro? Esto ya había ocurrido cuando fue llamado por Jesús con su hermano Andrés. Cuando los discípulos llegan a la orilla, encuentran que Jesús ya ha preparado un desayuno. Dice que el pasaje que hay brasas y hay un pescado y un pan, mostrándoles que Él sí tenía provisión para ellos. Él sí tenía para darles de comer a ellos. Él sí tenía algo que ofrecerles. Y es algo que ellos ya tenían, solo que se les había olvidado. Jesús les sirve primero a ellos.
Él no está diciendo, bueno, con lo que yo les permití que pescaran, tráiganlo y yo les daré de comer. No, sino que Él ya se los tiene preparados y les vengan, coman. Mostrándonos que no tenemos que ganarnos un lugar en su mesa, no hay que ganarse el lugar. El Señor ya nos ha dado y nos ha bendecido y nos invita abiertamente. Eso es gracia. Nos invita a la mesa para darnos vida, que es el pan, y para darnos sustento o sostén, que es el pescado. Eso es Jesús. Es el pan de vida. Y la invitación de Jesús a los discípulos a comer con Él es una invitación continua a todos los que creen en Él a una comunión continua con el Señor. Nos está mostrando que la vida cristiana no es un evento único, no es algo que sentiste por allá en algún momento de tu vida, sino que es una relación continua con Jesús. Él quiere establecer una relación con sus discípulos. Él quiere que vengan a la mesa a comer diariamente. Una vez más, como tantas otras ocasiones, ellos estaban juntos, estaban unidos con su maestro, desayunando, compartiendo, estando juntos, seguramente riendo, seguramente cantando como lo habían hecho en esa última cena. Hermanos, esta es la vida cristiana. La vida cristiana sostiene su esperanza en la resurrección, en el que Jesús esté aquí. Pero la vida cristiana también requiere de paz para cumplir la misión de Dios. Pero es necesario tener comunión con Cristo para tener su vida. Es necesario tener comunión con Cristo para tener su vida. Hermanos, solo hay comunión, óigase bien, solo hay comunión con Jesús cuando hay obediencia. Si es necesaria la comunión para tener vida, solamente puede haber comunión cuando hay obediencia. Ellos obedecieron y echaron las redes donde Jesús les había dicho, y ellos obedecen y vienen al Señor. Sin obediencia, óigase bien, no hay una relación correcta con Cristo. Sin obediencia no hay relación con Cristo. No la hay. En Juan 15:14, el mismo Señor Jesús declara lo siguiente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si no se hace aquello que Jesús ha declarado, si no hay obediencia, no hay relación con Jesús. Y es que no es una relación de cuates, no es una relación del diosito, del muñeco, del santo, no es una relación cualquiera, no es una relación religiosa. O a Jesús lo obedeces o no te estás relacionando con Él. O a Jesús lo obedeces, escuchas su palabra y obedeces sus palabras, o no tienes comunión con el único que te puede dar vida. Ahora entendemos por qué la vida de algunos está tan desgraciada. La vida de todo el mundo y la comunidad que pareciera que se está sobreviviendo cada día. Parecemos que no hay vida en nosotros porque no hay relación. Y no hay relación porque no hay obediencia. Es necesario la comunión para tener vida. Cuando María
Cuando sus discípulos quieren volver a su vida antigua a pescar, Él viene y les hace el desayuno y les dice, no tienen necesidad. La única necesidad que tienen es cumplir lo que yo ya les he declarado y lo que yo ya les he dicho. Para tener vida necesitan comunión y para tener comunión necesitan obediencia. Juan 15:5 nos dice el mismo Señor. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Si no hay comunión con Cristo, no hay vida. Solo puede haber comunión con Él si nos arrepentimos. Y el arrepentimiento, lo vimos en la clase con la hermana Mónica, es una vuelta, es un giro total de dirección. Y ahora vamos en la dirección donde Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y somos las ovejas que escuchan al pastor guiando nuestras vidas, sometiéndonos a su voluntad y a su voz. Hermanos, hay una pregunta obligatoria para ti y para mí. ¿En qué Dios has creído hasta este momento? ¿En qué hemos creído? ¿A qué Jesús has conocido hasta hoy? Si en tu vida no hay esperanza, sino por el contrario sientes que nada tiene sentido y que el propósito se ha perdido, hay un despropósito total. Si las circunstancias por las que estás pasando y has pasado, las situaciones que has vivido, te han robado la paz hasta el punto de no realizar tu vida, de no poder vivir. Si sientes que tu vida es un desperdicio, que todo lo que vives carece de importancia y de trascendencia, déjame decirte algo, este mensaje es para ti, porque hoy reflexionamos en 3 bendiciones que nos otorga el que Jesús haya resucitado y que Él viva. A todos los que creemos en Él, Dios, el Señor resucitado, nos provee esperanza. A todos los que creemos en Él, la resurrección nos da paz. A todos los que hemos creído en el Señor, la resurrección nos proporciona vida. Dios no miente. El Señor dice, el ladrón ha venido para robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida. Él no miente. Ese es su propósito. Él ha cumplido su palabra, ha hecho todo lo necesario para darnos un futuro y una esperanza, para que si no hay paz, esperanza y vida en ti, entiéndelo, ese no es Dios. Para que ya no vivamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él hizo todo lo necesario, pagó el precio, porque Jesús quiere hacer de ti una nueva creación, quiere darte vida. La pregunta es, ¿quieres tú participar en la resurrección de Cristo? ¿Quieres tú participar en la vida que Cristo nos da? Entrega tu vida al Señor. Cree en Él y vive para amarlo y obedecerlo. Yo quiero terminar con la palabra de Dios. Joey, si nos los puedes poner en la pantalla. Romanos capítulo 6, versículo del 4 al 9. Y con esto quiero terminar, hermanos. Creamos en Jesús. Creamos en su vida. Sigamos al Señor. Y vayámonos hoy participando de la vida que Él nos da. Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 9. Si lo puedes leer conmigo, por favor, hazlo. Creyendo la promesa que Dios ha hecho a los que han entregado su vida a Él por la resurrección del Señor. Dice la palabra, versículo 4.
porque por el bautismo fuimos, estoy leyendo en otra versión, ¿verdad? Muy bien, vamos a leerlo en esta versión. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque Él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hasta el 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué tipo de vida queremos vivir? El Señor ha resucitado para que ya no andemos en el viejo hombre, para que tengamos una vida nueva. Así que vivamos la vida que el Hijo de Dios nos ha venido a traer a través de su resurrección. A Él sea la gloria. Amén.